Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del tercer trimestre de este año. La lección de esta semana está por demás decir que es algo que la iglesia ha estado deseando, orando e implorando a Dios porque suceda. El tema de esta semana es muy importante porque nos puede ayudar a robustecer, a consolidar y a fortalecer nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra esperanza y prepararnos para aquel gran día cuando Cristo venga. Jesús oró por la unidad de la iglesia. Jesús oró por la unidad de sus discípulos. Y esta semana vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a descubrir lo que la lección de este trimestre nos enseña con relación a lo que es la unidad del Evangelio. ¿Qué cosa es esto de la unidad del Evangelio? ¿Acaso hay diferentes evangelios y hay que unificarlos? Usted va a estar comprendiendo este tema durante esta semana. Podemos ver en la lección de esta semana que los judíos cristianos de aquel entonces insistían en que los nuevos conversos gentiles tendrían que circuncidarse para ser parte de la iglesia del Señor. Esto realmente amenazaba con lo que es la unidad de la iglesia, amenazaba con dividirla y de esta manera debilitarla. Por lo tanto, el evangelio iba a, por así decirlo, a tener problemas y no avanzar como lo hizo la iglesia primitiva. Sin embargo, a pesar de los conflictos, a pesar de las diferencias, los apóstoles trabajaron con vehemencia, esforzándose, orando a Dios y pidiendo su dirección. Y en esta semana vamos a comprender cómo, a pesar de las diferencias, los apóstoles trabajaron para la unificación del cuerpo de Cristo, pero más que eso, para la unidad del Evangelio. Esta semana usted va a comprender, va a estudiar y a descubrir temas muy importantes, como por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la unidad de la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué se necesita la unidad? También va a descubrir por qué el apóstol señala lo que es la circuncisión y los falsos hermanos. ¿Por qué él subrayó este tema muy importante? En el proceso del aprendizaje de esta lección, usted va a descubrir cómo lograr la unidad en medio de la diversidad de nuestra iglesia. Y como si fuera poco, va a disfrutar cuál fue la confrontación en Antioquía. Porque esta confrontación era importante y algunas veces es necesario confrontar estas situaciones para poner las cosas en claro. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de los Filipenses en el capítulo 2, el versículo 2. Pero antes de estudiar la lección de esta semana o hacer el repaso, te pido que por favor, ahí donde estás, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo venga a limpiar y a purificar nuestras almas para poder recibir el colirio de tu Espíritu Santo y ver en tu palabra la bendición que tienes para nosotros. Bendícenos, acompáñanos, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Filipenses capítulo 2, el versículo 2 son las palabras del apóstol dirigido a la iglesia allá en Filipos. Y él dice lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol en estas palabras? Si usted se da cuenta en este versículo, repite lo mismo, lo mismo, lo mismo, sintiendo lo mismo, hablando lo mismo, sintiendo la unidad, una misma cosa, sentirla. En otras palabras, para lograr la unidad necesita haber armonía. Oiga bien, para que haya unidad tiene que haber armonía. La armonía hace la unión y la unión hace la fuerza. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí nos está invitando a tener lo mismo, a sentir lo mismo, a hablar lo mismo. ¿Para qué? Para que tengamos el mismo sentir y hablemos la misma cosa. No de balde, él dijo en otra parte de la Biblia, él dijo claramente, dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La lección de esta semana, como ya dije, se llama la unidad del Evangelio. Y en esta lección podemos ver claramente cómo el reformador protestante, Juan Calvino, él habló que la estrategia del enemigo, la estrategia del diablo mentiroso es la de dividir a la iglesia para de esta manera debilitarla y tumbarla. Sin embargo, él mismo dijo que no deberíamos de creerle a las palabras del enemigo para dividir la iglesia. Hemos de mantenernos lejos de este sofisma y evitarlo como se evitaría prácticamente la peste. Al hablar de la unidad, debería de haber cómo preservarla, y preservar la unidad es muy importante. Ahora, Martín Lutero en algún momento tuvo que dar testimonio de la verdad. Él tenía que declarar en la dieta de Worms qué es lo que había él hecho como las 95 tesis que se le conoció. Entonces él fue enjuiciado por esto. ¿Qué hubiera pasado si Martín Lutero se hubiera retractado de esta verdad? Hubiera sacrificado la unidad del Evangelio para salvar su vida. Hoy realmente gozamos del privilegio de tener la justificación por la fe, como la presentó Martín Lutero. Pero digo más, en el nombre de la unidad, él dice retractarse de su postura y sobre la salvación solo por la fe, cuando fue llevado a juicio a la dieta de Worms. ¿Qué hubiera pasado entonces? Nosotros hoy tal vez estaríamos sometidos por la iglesia popular. Ahora, entonces, podemos nosotros ponernos a pensar la situación del apóstol Pablo. ¿Cuál era la situación? Si este reformador hubiera cedido en un mismo punto, entonces el diablo hubiera ganado la batalla. Ahora, el apóstol Pablo se presentó en la misma situación. Él sufrió la persecución, sufrió el oprobio, fue señalado, fue censurado. Ahora, el apóstol, a pesar de todo, él trabajó para la unidad de la iglesia. Él trató de llevar un mismo mensaje, una uniformidad en el mensaje. Oiga bien, dije uniformidad en el mensaje único y tiene unidad. Si usted lee Génesis, si usted lee, Apocalipsis, va a encontrar una unidad, va a encontrar una similitud, va a encontrar una armonía en toda la escritura. La escritura no se contradice. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estos creyentes que querían destruir la unidad, al señalar el apóstol Pablo, qué hubiera pasado? Dice aquí, el apóstol Pablo rehusó permitir que la verdad del evangelio fuera traicionada por alcanzarla. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el evangelio nunca debe de ser traicionado en el proceso. En otras palabras, no podemos, no debemos, ni necesitamos sacrificar la verdad del evangelio solamente para alcanzar la unidad donde no se encuentre la voluntad de Dios. Hay que evitarlo como se evita la lepra, como se evita la viruela o como se evita la peste. Descubramos cuál es la importancia de la unidad estudiando la lección en el día domingo con este tema que es muy importante.